y vamos a platicar un poquito sobre creatividad, innovación y propiedad intelectual. Dejé fuera el tema de integración de sistemas porque creo que se sale un poco del foco del Congreso, pero estos tres temas son importantes para todo el mundo. Entonces, esa es la razón por la que quería yo hablar sobre ellos. Y vamos a empezar con la creatividad. Bien, ¿qué es la creatividad? Creatividad es la capacidad que tenemos de generar ideas que se conviertan en inventos o creaciones. Y vayan viendo que hay unas diferencias sutiles que vamos a ir tratando a lo largo de la presentación. La creatividad implica de una maraña de pensamientos y de confusiones que tenemos en el cerebro, generar una idea. Y por eso la representación más común de la creatividad es cuando se nos ocurre una idea, es el foco prendido, ¿no? Porque todo el mundo hemos experimentado esa sensación de que se nos ocurrió algo que consideramos que puede tener algún valor. Y de ahí se genera un invento o creación. ¿Cómo se genera la creatividad? A través de procesos. ¿Cuáles son los más comunes? Es copiar algo, por ejemplo, tomando un modelo microeconómico, lo podemos usar para algo muy común, como por ejemplo resolver un problema de tráfico, considerando una intersección como oferta y demanda. Entonces, eso es algo que no todo el mundo lo hace, y es copiar un modelo que se usa en la economía, en la microeconomía, para aplicarse a un problema de tránsito. Otros problemas, otros procesos son la transformación, es tomar algo que ya existe y modificarlo para aplicarlo a un proceso diferente, o bien combinar cosas, ¿no? Pero la parte más importante que nos da una idea más clara de dónde viene la creatividad es la teoría de Honig, en donde vemos, bueno, ahí dice, la creatividad aparece debido a la naturaleza autoorganizadora y autorreparadora de nuestra percepción del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todos tenemos una visión muy particular del mundo, en base a nuestro propio ser, ¿no? A nuestras propias creencias, a nuestra forma de ser, a nuestras características personales. Todos tenemos nuestra propia visión del mundo, y la creatividad es aquello que nos permite arreglar esa visión o organizarla para podernos mover dentro de ella de la mejor manera. Hay un modelo de creatividad que se llama de las 4 Cs, que es del señor Kaufman y Begetto, son dos autores, en donde nos hablan que la creatividad tiene varios niveles. El más bajo, el mini C, es el aprendizaje transformativo, en donde son la forma en que nosotros interpretamos nuestras experiencias, nuestras acciones y nuestras percepciones dentro de esa visión de que estábamos hablando. La pequeña C es lo que nos permite resolver los problemas cotidianos. La C profesional o Pro C es aquella que, a base de una formación en una especialidad, permite resolver problemas profesionales, sin que esto sea todavía algo destacado. ¿Y dónde quedan los genios y los artistas? Bueno, en la última, en la C grande o Big C, en donde se considera grandiosa o eminente en cada uno de los campos. Y vamos viendo cómo se aplica esto en una curva de población. La mini C la tiene prácticamente todo el mundo,
La pequeña C, la creatividad cotidiana, vemos que es ya solo este sector de la curva de distribución, y la parte experta es mucho menos gente, y obviamente las excepciones que tenemos con los genios, ¿no? Los genios creativos, los artistas o los superinventores, pues como Edison, como hablando de creativos, pues Beethoven, Bach, en fin, cualquier creativo que se les ocurra. Ahora, ¿qué integra esta creatividad y qué produce? Partimos de la visión que ya hablábamos, y de la imaginación. O sea, sobre esa visión que nosotros tenemos, nos imaginamos cosas. Esas cosas, ¿por qué no las imaginamos? ¿Por qué? ¿Qué nos hace que movernos a esos dos puntos? La motivación y la inspiración. Pero esto está respaldado por un nivel de conocimiento y por formas de pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más conocimiento yo tenga sobre un campo, voy a tener una mejor forma de imaginarme cosas nuevas en ese campo. Por otro lado, también, mientras más formas diferentes de pensamiento, recuerdan, en una de las anteriores había una cajita que decía pensar fuera de la caja, la famosa recomendación. Esa es una forma de pensamiento. Hay otras formas de pensamiento que promueven la creatividad, y mientras más herramientas tenga uno en eso, pues más eficiente puede ser uno en la creatividad. Pero, a ver, ¿qué nos genera? Nos genera a veces primero una tormenta de ideas, hasta que consolidamos una idea que nos va, consideramos que es útil. Y esa idea y ese proceso nos genera una nueva visión. Es la parte interesante, nos transforma la visión que teníamos. Y de ahí algo que ninguno de los autores menciona. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes tienen una idea, o qué pasa cuando resolvemos un problema? Lo menos que pasa es que nos sentimos satisfechos. Y de ahí tenemos una variedad hasta llegar a la pasión, como pasa con muchos de los artistas. Aquí podemos recordar, por ejemplo, a Van Gogh, que su proceso de creación era tan tortuoso que le generaba incluso mucho dolor, mucha frustración, pero él estaba apasionado por seguir creando. Entonces, esta es una parte que es muy importante, porque es una motivación de la creatividad. La creatividad siempre genera al menos satisfacción, al menos estar satisfechos de lo que logramos. Por otro lado, como vimos con estas cosas, la creatividad no es un talento. ¿Por qué? Porque se puede desarrollar, se puede, sí tiene que responder a ciertas características personales, pero más bien es un conductor para manejar nuestra visión del mundo. Y Einstein decía que la creatividad es inteligencia divirtiéndose. Bien, vamos a avanzar ahora aquí como último punto que es importante para entrar a la parte de la innovación, es algo único. Cualquier cosa que se haga que sea único no tiene valor en sí mismo, a menos que le dé valor a los demás. Entonces, esa es una parte que es muy importante, porque podemos tener muchas ideas muy bonitas, buenas, inventar cosas. Bueno, ¿cuántos inventos conocemos que no funcionan? Entonces, mientras algo no le dé valor a los demás, no tiene ningún valor.
Vamos a pasar a la parte de la innovación. Y vamos a hablar de qué es la innovación, por qué es importante, qué se requiere para ser un innovador y los tipos de innovación. Bien. Lo primero que tenemos allá es la innovación es creatividad con propósito. Vamos a encontrar muchas definiciones en muchos lados, pero otra que es importante, y esta es mi app, yo es la que uso, pero dice: la innovación es la implementación rentable de las ideas. Ya sé que hablar aquí de cuestiones rentables no es muy ortodoxo, pero piensen en rentabilidad de todo tipo, o sea, no piensen exclusivamente en dinero, sino que sea útil, o sea, que sea útil a los demás. Aquí hay algunas de las definiciones que se usan en el mundo: implementar nuevas ideas para crear valor, la intersección de la invención y el conocimiento que llevan a la creación de valor social y económico, el desarrollo de nuevas ideas y su aplicación económica como nuevos productos y procesos. En fin, hay miles de definiciones que todas llevan a que esa idea, esa creación tiene que tener un valor para la sociedad. Si no, no se puede considerar como una innovación. Bien, las innovaciones se generan con mayor frecuencia en lo que se llaman los ecosistemas de innovación. Un ecosistema de innovación muy famoso es, por ejemplo, Silicon Valley en California. Entonces, ¿qué tiene de diferente? ¿Por qué se generan ahí tantos productos nuevos? ¿Y por qué todo el mundo quiere ir ahí para generar nuevas cosas? Bien, lo primero son los ambientes de confianza que promueven la curiosidad, tienen mucha tolerancia a la diversidad, tienen fe, pero no fe religiosa, sino fe en lo que están haciendo, están convencidos de lo que están haciendo, tienen confianza en sí mismos, no tienen miedo y buscan cualquiera de estas cosas: hacer del mundo un mejor lugar, romper el status quo, tomar riesgos y, algo muy importante, equivocarse, fallar. No es malo fallar ni equivocarse. El chiste es cómo manejemos esas equivocaciones y esas fallas. Y la gente que innova no tiene miedo a fallar, no tiene miedo a equivocarse. Y esa es una de las partes que es realmente importante dentro de nuestra idiosincrasia de mexicanos. Tenemos mucho miedo a equivocarnos, tenemos mucho miedo al que dirán. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar inglés? ¿Cómo hablan inglés los extranjeros? Perdón, ¿cómo hablan inglés español los extranjeros? Lo hablan horrible, meten la pata, se equivocan, pero no les importa porque se están comunicando. Ellos priorizan la parte de comunicarse a la parte de hacerlo bien. Y nosotros tenemos un miedo, un terror de: no me van a entender, ¿qué van a decir de mí? Entonces, esa parte es realmente muy importante porque está muy dentro de nuestro DNA, el temor a equivocarnos. Y tenemos que quitarnos de eso, porque no importa qué innovación hagamos o no importa qué proyecto emprendamos, en alguno vamos a fallar. Y en el momento en que fallemos, lo importante es ver que aprendemos de esa falla. Se aprende más de las fallas y de los fracasos que de los triunfos. Y eso se los puedo decir yo por experiencia en mi trayectoria profesional. Cuando la innovación se quiere tener a nivel empresarial, se requieren algunos elementos adicionales. Además de la cultura de innovación, se requiere una estrategia de innovación escrita en donde toda la empresa esté comprometida a
tener una actitud innovadora. Después necesitamos un filtro porque van a empezar a llegar miles de ideas y tenemos que tener un filtro por el cual pasar y poder priorizar o seleccionar las ideas a las que se le van a dedicar recursos, tener definido un proceso de innovación, un sistema de recompensas y reconocimientos, porque si no se recompensa la innovación en una organización, simplemente no vamos a tener innovación nunca. O si no, las únicas innovaciones van a ser las del jefe, que esa es también otra parte muy importante en que está cambiando toda la estructura. Cuando tenemos una cultura propicia a la innovación, no tenemos jefes, tenemos líderes. Y eso es otra parte que es muy, muy importante. Cuando tenemos un jefe y hay una estructura jerárquica, todo es lo que dice el jefe, lo que aprueba el jefe. Pero cuando tenemos líderes en vez de jefes, el líder guía, el líder promueve, el líder enseña. Y eso es mucho más creativo y mucho más innovador que lo que puede en un momento dado expresar un jefe. Cuando tenemos un jefe en vez de un líder, estamos limitados, la organización está limitada al conocimiento del jefe. Sin embargo, cuando tenemos líderes, se enriquece muchísimo el conocimiento y las posibilidades de la organización. Otra parte que es muy importante en una organización, en una empresa, es la humildad y el respeto para cosas aparentemente insignificantes. Muchas innovaciones radicales resultan de aspectos que habíamos olvidado, que se habían dejado de lado, que pueden venir de tecnologías que habíamos olvidado o pueden venir de competidores. Le podemos llamar una paranoia saludable, ¿no? Tenemos que estar siempre al tanto de lo que está pasando en nuestro entorno, no importa qué tan pequeño sea, porque de ahí puede surgir precisamente la innovación. Entonces, la diferencia entre una invención, entre un invento y una innovación, es que el invento no tiene en sí mismo valor, pero lo puede tener, lo puede llegar a tener. En cuanto lo tenga, se convierte en innovación. Pensemos, como dice ahí, en una invención como un huevo, como poner un huevo. Pero la innovación es poner el huevo y hacer todo aquello que sea necesario para llevarlo a quien consume el huevo, a quien lo va a usar como alimento. Mientras tanto, el huevo es una invención y es una innovación hasta que es el alimento de alguien. Bien. Hay un punto que quisiera tratar en este momento, por tratar esta idea de la innovación y de dónde viene y quién puede hacer la innovación. ¿Quiénes son, tomando cualquier tema, cualquier campo de la ciencia, de la industria, quiénes son los que conocen más de ese campo? Son tres personalidades: el que lo usa, el que lo trabaja y el que lo estudia, el que lo investiga. Pero son los tres tipos de personalidad que tienen más posibilidades de generar innovaciones en algún campo. El que lo usa, pues simplemente sabe para qué los usa, para qué les sirve, y sabe cómo lo podría hacer mejor.
no sabe cómo hacerlo, pero él sabe qué quisiera tener. ¿Cuántas veces? Yo quisiera que al ir corriendo pudiera ir viendo mis técnicas, cómo voy fallando, qué puedo hacer, qué estoy haciendo mal, cómo puedo mejorar mi forma de hacer ejercicio. Él no sabe cómo hacerlo, pero sabe qué quiere hacer. Por otro lado, el que lo trabaja, el que tiene el producto, el que tiene el que da ese servicio, pues está obligado a saber cómo se hace, de dónde viene, quién es mi competencia, cómo se vende, y si toma en cuenta las opiniones de su usuario, pues va a lograr siempre un mejor resultado. ¿Qué pasa? ¿A quién le ha pasado, quién ha oído de la parte de desarrollo de software en donde los ingenieros de software simplemente desarrollan aplicaciones y nunca toman en cuenta ni al que usa el sistema ni al que lo trabaja? ¿Y qué pasa frecuentemente? Que el sistema es perfecto, es precioso, pero no funciona. Y no crean que eso, a pesar de la evolución de la ingeniería de software, ya no pasa, sigue pasando. Porque en la medida que se ignora a los que lo usan o a los que lo trabajan, pues no vamos a obtener ningún resultado. Y el último es el estudioso o el investigador del campo, que es el que está en la frontera del conocimiento. También es aquel que está en posibilidades de encontrar cosas nuevas. Bien. Entonces, no hay escasez de ideas e invenciones en el mundo. Todo el mundo tenemos ideas, todo el mundo somos capaces de innovar. El reto es introducirlas exitosamente a la sociedad. Vamos a cambiar el mercado por a la sociedad. Entonces, una idea solo puede ser llamada innovación cuando se aplica en el mercado o en la sociedad. En otras palabras, la innovación requiere de la interacción de una oferta de producto, que es la tecnología, y un mercado, ¿no? las personas. Ahora, ¿por qué es importante la innovación? Y aquí es una cosa en donde hay que tomar en cuenta estas cosas. Todas las innovaciones están orientadas a mejorar. Entonces, la innovación reduce gastos y reduce daño ambiental. La innovación crea crecimiento e incrementa la productividad y la riqueza. Evita el estancamiento. O sea, si nosotros estamos innovando constantemente, nunca nos vamos a estancar. La innovación proporciona mejores bienes y servicios a un menor precio, lo cual nos da mayores estándares de vida. Nos hace el trabajo más interesante. La innovación genera evolución. ¿Cuántas veces hemos visto empresas o organizaciones que simplemente se mueren porque se quedan estancadas? Todos los ecosistemas son dinámicos y el ambiente está cambiando y los requerimientos están cambiando constantemente, y si nosotros, como dicen por ahí, o te aclimatas o te aclimueres, ¿no? Entonces, tenemos que estar pensando en cómo adaptarnos a las nuevas situaciones, qué está generando, y eso es lo que se llama innovación. Entonces, precisamente el último punto es, ¿por qué innovar? Pues para sobrevivir. La innovación genera sobrevivencia, es fuente de sobrevivencia. Bien, ¿qué tiene que tener alguien para considerarse innovador?
además de su nivel de creatividad, debe saber asociar, que es encontrar conexiones entre campos aparentemente no relacionados, saber cuestionar. O sea, cuando podemos realmente resolver un problema es cuando logramos hacer la pregunta correcta. Hay muchos ejemplos de soluciones incorrectas porque no se resolvió el problema de fondo, o sea, no se hizo la pregunta correcta. Y eso no creo que es fácil. O sea, una de las cosas más difíciles es encontrar cuál es el verdadero problema. Y para eso tenemos que cuestionar mucho hasta que lleguemos a la raíz del problema. Otra parte es la observación. Mientras más observemos un fenómeno, más vamos a estar en posibilidades de mejorarlo. Participar en redes simplemente habla de intercambiar ideas y de intercambiar conocimiento. Cada vez es más difícil trabajar solo en un problema. Cada vez es más importante tener un buen equipo para trabajar un problema. Y si es de diferente especialidad a la nuestra, mejor, porque va a tener puntos de vista completamente diferentes. Y en esa intersección de todos los puntos de vista diferentes es donde vamos a encontrar una mejor solución a un problema. Tenemos que saber experimentar. El construir experimentos nos permite generar nuevos ambientes y provocar respuestas no ortodoxas que generan innovación. Las habilidades que debemos promover para esa actitud innovadora, esta actitud de adaptarnos a los nuevos cambios del entorno, son comunicar, donde es compartir pensamientos, ideas y soluciones, colaborar, o sea, trabajar en equipo para lograr objetivos, dice ahí precisamente aprovechar diferentes talentos y experiencias, criticar, tal vez esta para mí sea la más importante, porque ¿de dónde sale la innovación? De no estar de acuerdo con algo o no aceptar las cosas como son. ¿Por qué voy a aceptar las cosas como son? ¿Por qué? Por ejemplo, una cuestión a la que yo me he enfrentado aquí en la Facultad de Ciencias, yo estaba acostumbrado a todos los días venir de traje al trabajo en donde fuera. Pues aquí resulta que lo ven uno feo si viene de traje. Entonces, ese tipo de cosas son pues, romper con el status quo al que yo estaba acostumbrado, ¿no? Igual sucede con cuestiones que para nosotros nos pueden resultar que así debe ser. ¿Y por qué no lo cuestionamos? ¿Por qué debe ser así, no? Y por último, el crear, el tener una actitud abierta de generar ideas, de estar constantemente pensando, bueno, no estoy de acuerdo con esto, ¿cómo le haría yo entonces? No me gusta esto, ¿cómo lo podría yo corregir? No sé cómo, pero entonces le puedo preguntar a alguien. ¿Sí? Pero estar constantemente con esa actitud crítica y generando ideas de cómo cambiar. Bien. Los grados de innovación, aquí también hay muchos mitos y cosas, pero vamos a decir que tenemos una innovación incremental, que es la que se da naturalmente en las organizaciones que quieren mejorar. Y aquí entra todo lo que ustedes han oído de mejora continua, de la parte de procesos de calidad, en fin. Y eso es
innovación incremental y es pequeña, es marginal, pero mejora la operación de las organizaciones, mejora la forma en que operan las cosas. Las tres siguientes normalmente son fuente de la investigación y desarrollo. Y esa parte es las innovaciones semi-radicales, las radicales, cuando son cambios importantes, y las disruptivas. Las disruptivas son cuando se genera un nuevo paradigma, cuando cambia precisamente la forma en que estábamos acostumbrados a hacer las cosas. Y bien, los tipos de innovación, se puede innovar en cualquier campo, por eso realmente el tipo de innovación no es muy importante. Pero cuando está uno trabajando con organizaciones, con empresas, pues hay innovaciones en el producto, en el proceso, en los servicios, en el modelo de negocio, en el valor o en el mercado. Un ejemplo de una innovación de producto, pues simplemente el último grito de la moda en teléfonos celulares, pues es una innovación de producto. Pero, por ejemplo, una innovación en servicios son, por ejemplo, que yo ya hablaba, los sistemas para atender el manejo de respuesta de los clientes, los CRMs, en donde lo que nos van a traer a la organización es nuevas opiniones que nos van a permitir de su análisis encontrar qué es lo que requieren nuestros usuarios. Una innovación de modelo de negocio. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero los inventores, más bien el inventor de la Coca-Cola, estaba convencido de que su producto solo se podía vender en fuentes de sodas. Y entonces, la anécdota está grabada y existe en el Museo de la Coca-Cola en Atlanta. Llega una tarde y le dice a su hija: ¿qué crees? Vinieron un par de muchachitos ingenuos para proponerme que embotelláramos la Coca-Cola. Se los vendí por $3. Y por $3 les vendió el derecho de embotellar la Coca-Cola. Esa es una innovación en modelo de negocio. Ellos estaban, más bien el inventor estaba seguro que solo se podía vender en fuentes de soda. Y llegaron dos ingenuos, innovadores, y le propusieron embotellarla, y él casi se las regaló porque era imposible. Tenemos innovaciones de mercado. Vamos a ver, por ejemplo, McDonald's. ¿Qué ha hecho McDonald's en el mercado del mundo? O sea, ha hecho famoso el mercado del autoservicio. Realmente, antes de McDonald's existían las tiendas de autoservicio, pero no a ese nivel, ni a ese volumen, ni en esa forma. Por último, aquí todos podemos innovar, o sea, todos tenemos las herramientas para innovar. El chiste es tener la actitud para innovar. Y por aquellos que piensan que estos son cosas nuevas, ahí vean una anotación que tiene Maquiavelo en su obra del Príncipe. Entonces vemos que la innovación ha sido importante en todos los tiempos, así que por más que ahora esté de moda,
siempre ha sido un factor indispensable en la diferenciación y en el ganar posición, ya sea profesional o política, como lo dice Maquiavelo. Bien, pasemos a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el resultado del trabajo creativo de las personas físicas y morales. O sea, ¿qué quiere decir? Tanto de las personas como de las empresas. Y genera derechos patrimoniales y morales. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo estoy mencionando aquí? Porque aquí en la universidad y en particular en la Facultad de Ciencias es más importante publicar artículos que generar protección, generar patentes, ¿no? Y sin embargo, para las organizaciones mundiales como la OCDE, el número de patentes es un indicador de desarrollo. Entonces, tenemos que buscar incrementar el número de patentes por dos razones: por contribuir a los niveles de desarrollo del país, como por tener protegido aquello que hacemos y que consideramos que tiene un valor para la sociedad. Entonces tenemos aquí en México dos formas de proteger nuestra propiedad intelectual. La propiedad industrial, que la maneja el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que maneja los inventos, el diseño industrial y los signos distintivos. ¿Qué son cada una de estas cosas? Los inventos son nuevos productos o nuevos modelos de producto. Por ejemplo, una lavadora, no vamos a inventar una nueva lavadora, vamos a inventar una lavadora más eficiente o que haga diferentes cosas. Eso se llama un nuevo modelo de utilidad. Es una forma de propiedad intelectual. Un producto nuevo, pero no sé si es, o sea, el teléfono que hablamos, los nuevos modelos de teléfono son simplemente modelos de utilidad. El primer teléfono celular, ese sí fue un invento. En el diseño industrial, la parte del diseño industrial es una parte artística, creativa, que es la forma, qué tan bonito es mi teléfono, o qué tan bonito es mi aparato de sonido, en fin, o el mueble, esta silla, en fin. En el diseño industrial también se puede patentar y proteger. Y en los signos distintivos, ¿qué son? Pues las marcas. Ustedes me dicen, bueno, ¿por qué protejo una marca? Bueno, ustedes díganme cuánto vale la marca de Microsoft, o cuánto vale la marca de Apple, la manzanita. Y en la parte de propiedad intelectual, que la maneja el Instituto Nacional de Derechos de Autor, tenemos todo lo que son obras artísticas de todo tipo, plásticas, pintura, escultura, música, libros, poemas, etc. Se protege como obras artísticas. Toda la parte que son libros y publicaciones, libros de clase incluso, etcétera, libros de texto, se protegen. Y algo con lo que yo nunca he estado de acuerdo, porque para mí el software es un producto, es que el software se maneje como derechos de autor. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque ustedes díganme si, por ejemplo, un sistema operativo no es un producto. Es un producto intangible, pero es un producto. Pues desgraciadamente aquí en México, bajo la forma de las leyes, una propiedad industrial tiene que ser algo tangible. Entonces el software cayó en la parte de derechos de autor. Bien, aquí muy rápido, cómo están divididos.
tienen las listas literarias, musicales, plásticas, obras de teatro, obras arquitectónicas, obras gráficas, películas, audiovisuales, programas de radio y TV. Todo eso se puede proteger porque desde el punto de vista autoral en el Instituto Nacional de Derecho de Autor y en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, las marcas, los avisos comerciales, por ejemplo, ¿a que no puedes comer solo una? Es un aviso comercial. Los nombres comerciales, Microsoft es el dueño de otras marcas como ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de los productos de Microsoft, de los diferentes productos. Bueno, el Office, ¿no? Por ejemplo. Esos son nombres comerciales. Otro es las denominaciones de origen. Por ejemplo, ahora ya tenemos aquí tanto para el tequila, el mezcal, etc. Es algo que está creciendo ahorita apenas en México, pero ya tenemos denominaciones de origen, pero tenemos también que respetar las que se hacen, las que vienen de fuera, ¿no? Y en invenciones e innovaciones tenemos las patentes, los modelos de utilidad, que lo que ya hablábamos, los circuitos integrados también se pueden proteger, los diseños industriales y los secretos industriales, como precisamente el de Coca-Cola. La fórmula de Coca-Cola se maneja como un secreto industrial, no es una patente, es un secreto industrial. Voy a quedarme en esta última y explicarles algunas cosas para que tengan ustedes una idea, pero lo más importante que yo quiero dejarles de la parte de la propiedad intelectual es de que siempre que tengan un proyecto que genere un nuevo producto, un nuevo método, un nuevo proceso, piensen en protegerlo, especialmente si le ven posibilidades de venderlo. Con mayor razón hay que protegerlo, porque si no, y eso pasa todos los días aquí en México, alguien más listo se los va a robar. Y se oye feo, se oye muy agresivo, pero es la verdad. Y es por eso la importancia de la propiedad intelectual, de la protección de la propiedad intelectual. Yo mismo hace tiempo no creía en ella porque llegó un momento en que el sistema aquí en México era tan débil que si yo diseñaba un vaso bonito, con que otro lo hiciera con un cristal más grueso ya era diferente y no se perseguía ni se castigaba ni nada. Ahorita ya no, ahorita ya estamos a nivel del sistema universal de protección de propiedad intelectual. Entonces, ahorita sí vale la pena proteger las cosas que hagamos, que inventemos. Entonces, tómenlo en cuenta, que esa es la parte importante que les quería dejar de esto. Cuando se protege en el país en donde se hace y a través de lo que se llama un PCT, que es un procedimiento internacional, se puede proteger en otros países. El proceso es internacional, es caro, así que hay que ver en dónde nos interesa protegerlo, porque sí es caro. Ahora, también lo que es importante que ustedes conozcan, desde ahorita, todo eso, sobre todo si están pensando en colaborar con algún investigador, a través de la Coordinación de Innovación y Desarrollo aquí de la UNAM, hay un área que patrocina las patentes que se generan dentro de la universidad. Entonces, esa es otra parte importante que deben saber. Que si hay algo que se genera por su trabajo aquí en la universidad lo va a proteger y les va a ayudar a hacerlo. Entonces, es importante. Ahora, ¿cuánto dura una patente? 20 años. O sea, durante 20 años podemos explotar ese invento. A partir de los 20 años
se vuelve de uso común. Los modelos de utilidad, supongan que a ustedes se les ocurre o diseñan un teléfono celular que quepa en el reloj, que ya los hay, ¿verdad? Pero por decirlo, por dar un ejemplo, pueden explotar eso durante 10 años. ¿Y qué tipo de sanciones hay? Pues desde indemnizaciones, que se dejen de hacer, embargos, sentencias, en fin, hay formas ya realmente de proteger esto, y es importante. Pero ¿qué va en contra de la protección del conocimiento? La publicación. Si yo publiqué lo que yo descubrí antes de patentarlo, o incluso después, hay que cumplir con ciertas reglas, pero si yo publiqué antes de protegerlo, ya es de uso libre. Pero como para mi PRIDE, como para todos mis estímulos del SNI, etc., lo importante es publicar, pues prefiero perder el conocimiento a protegerlo. Entonces, es por eso que es importante conocer, y yo sé que esto es una embarradita de protección intelectual, o sea, hay muchas cosas, y que ya no voy a seguir metiéndome en ellas, porque realmente, pues no tiene mucho caso. Lo que es importante es que ustedes entiendan el porqué de la importancia de la protección de la propiedad intelectual. Bien, pues nada más recuerden que la propiedad intelectual es un indicador de desarrollo, que aquí se da más valor a las publicaciones que a las patentes, y se patenta por razones tanto de autoría como comerciales. ¿Alguna pregunta o algún comentario que tengan? ¿Sí? Bueno, sobre la protección, al patentarlo ya no puedo publicarlo. No, sí lo puedes publicar, tienes que cuidar de no revelar ciertas cosas, pero ya está protegido, que es lo más importante. ¿Sí? Pero si lo publicas primero, entonces ya. ¿Sí? Bueno, se supone que el proceso debe ser de cada una de las instituciones de la UNAM, de esa escuela, facultad o instituto. Sin embargo, para apoyar esto y viendo el problema, dentro de la coordinación de innovación y desarrollo, que está, el coordinador está en el piso 6 de la, piso 6 de la torre, 10, perdón, en el piso 10 de la torre de rectoría, y su equipo de trabajo está en Cerro del Agua. Ellos se encargan de hacer los trámites de patente de manera gratuita para todos los investigadores de la UNAM. ¿Alguna otra pregunta? Uno, por parte de MEP, le agradecemos a usted, Rodolfo Ramírez, por su asistencia, y le quisiera pedir que